A ver, Tomás, a ver si entiendo lo que estás preguntando. Independientemente del método que utilicen, ya sea la factorización o la regla del L'Hopital, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Así que es independiente el método que utilicen. ¿Sí? No, bien, perfecto. Sí, no importa el método que utilicen, van a llegar a lo mismo. Bueno, a ver, vamos a decir, sí, esta función g de x es continua este es un ejercicio que está en el práctico, y lo que decía era, preguntaba si era continua en x igual 4. ¿Sí? Entonces vamos a analizar la continuidad. Entonces, primera condición que vamos a analizar es g, porque la función se llama g de 4. O sea, ¿cuál es la imagen de 4? Vamos a tomar la rama que lo está incluyendo, y la rama que lo incluye, recuerden que es la que tiene el igual. La función es 2x. Entonces, la imagen de 4 va a ser 2 por 4. La imagen de 4 es 8. Encontramos un resultado, ¿sí? Entonces, esto nos está indicando que tiene imagen. Cuando x es igual a 4, tengo imagen. Hasta ahora la función es continua. Segundo paso, tenemos que calcular el límite. El límite de x cuando tiende a 4 por derecha, el límite de x cuando tiende a 4 por izquierda, y el límite de x cuando tiende a 4 de la función. ¿Sí? Por izquierda y por derecha. Entonces, me tengo que fijar. Por derecha es cuando x es mayor a 4. ¿Qué sería esta rama? 2x. Por izquierda es la rama que dice menor. Fíjense que acá dice x menor a 4. La rama de la función exponencial. 2 a la x menos 1. Fíjense en que en este caso la primera rama no se usó, porque acá se está viendo qué pasa cuando x es igual a 4. ¿Sí? Quiero ver qué pasa cerquita de este punto. Y acá esta rama es menor a 1, así que no se toma. Bueno, cuando resuelvo este límite, acá sería 2 por 4. Nos da 8. En este caso sería 2 elevado a 4 menos 1. O sea que daría 2 al cubo, que es 8. Los límites laterales coinciden. Entonces, el límite existe y es 8. Cumple la segunda condición, que exista el límite. Ahora, ¿cuál era la tercera condición? Que la imagen sea igual al límite. ¿Qué pasó acá? Nos dio 8 y nos dio 8, que es igual. Entonces, cumple la tercera condición. Entonces, ¿qué podemos decir de esta función? Que g de x es continua. Y aclaro, ¿en dónde? En x igual 4. Porque capaz que en 1, por ejemplo, no es continua. Ahora lo hacemos en 1 para ver qué pasa. Pero si el enunciado me dice, yo tengo esta función y tengo que analizar si es continua en x igual 4, con esto ya está, ¿sí? No me interesa ver qué pasa en el 1. Yo respondo con este. Entonces, primera condición, imagen. Tomo la rama que incluye el 4, que es la rama que tiene el igual. Después, segunda condición, que exista el límite, por derecha y por izquierda, o al revés, no importa el orden. Por derecha, la rama que dice x mayor. Por izquierda, la rama que dice x menor. Para que exista el límite, los límites laterales tienen que coincidir. Tercera condición, que la imagen sea igual al límite. Como coincidieron, cumple la tercera condición, la función es continua. ¿Sí? Acá ya termina el ejercicio, no hago más nada, ¿sí? Importante que cuando ustedes escriban todos los pasos, ¿sí? Que no se olviden nada en el medio y digan, es continua, porque a veces que llegan hasta acá, ven que es igual y dicen, es continua. Escribo esta parte y escribo esta parte, ¿sí? Que no falte nada. Bueno, vamos a analizar, vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a analizar en 1. ¿Sí? A ver qué pasa. Entonces, los pasos son los mismos, ¿sí?
me tengo que fijar qué rama voy a tomar, ¿sí? Entonces, primera condición, primera es la imagen en 1. Entonces tomo la rama que incluye el 1, que es la primera, porque dice x menor o igual a 1. Tomo esta rama. Entonces, g de 1 sería 1 más 2, 3. La imagen es 3. Lo pude resolver, entonces existe la imagen. Vamos con la segunda condición. El límite de x cuando tiende a 1 por izquierda, el límite de x cuando tiende a 1 por derecha, y el límite de x cuando tiende a 1 de la función. Por izquierda, recordemos la rama que dice x menor a 1, ¿sí? Es esta rama, x más 2. Y la rama que dice x mayor a 1, es esta rama, 2 a la x menos 1, ¿sí? Ahora estoy mirando qué pasa en 1, por eso cambia comparándolo con el anterior. Bueno, para resolver el límite reemplazamos al x por 1. Entonces acá sería 1 más 2, 3. Y acá sería 2 elevado a 1 menos 1. 2 a la 0. Y 2 a la 0 es 1. ¿Qué pasa acá? Los laterales son diferentes. Entonces, como los límites laterales no coinciden, el límite no existe. Una E tachada al revés. ¿Qué pasa? No cumple la segunda condición. Ya no cumple una condición, entonces vamos a decir que la función g de x es discontinua. ¿Sí? Y como no existe el límite, decimos que es esencial. En x igual 1. Vieron que en 4 la función era continua, pero en 1 la función es discontinua. ¿Por qué? No existe el límite. Una cosa, como les dije anteriormente, escribo todos los pasos. Escribí esta parte, bien, que cumplió. ¿Y por qué? Porque a veces, se los comento por otros parciales que ponen, acá les da 3, acá les da 1 y digo, bueno, es discontinua. ¿Por qué? Bueno, tengo que aclarar, porque el límite de x cuando tiende a 1 de la función no existe. ¿Sí? Con esto ya está aclarado que como los límites laterales son diferentes, el límite no existe, entonces puedo decir que es discontinua. ¿Sí? Pero, porque yo acá calculo los límites laterales y tengo que indicar que ese límite no existe. ¿Sí? Cualquier cosa, si no se acuerdan cómo escribirlo, lo escriben con palabras, aunque sea, ¿sí? Ponen, bueno, los límites laterales son diferentes, entonces el límite no existe. Por lo tanto, g de x es discontinua, ¿sí? Si hay algo que no recuerdan, no saben cómo escribirlo simbólicamente, aunque lo escriben con palabras, no hay problema, ¿sí? Preferible que esté escrito con palabras y que pueda ver que lo saben, a que quede así vacío, sin que quede incompleto, ¿sí? Bueno, entonces acá recordamos un poco de continuidad. Las 3 condiciones que tiene que cumplir una función para que sea continua, ¿sí? Y en caso de que no cumpla alguna, decimos que va a ser discontinua. En este caso, si no existe el límite, es discontinua esencial. Si no cumplía la de la imagen o la tercera, porque acá me da diferentes números, ahí era discontinua evitable. ¿Alguna pregunta de continuidad? Pasamos a otro tema. A ver, siguiente tema, función racional. A ver si vamos teniendo el orden. Recordemos que función racional es una función
donde tenemos el cociente de dos funciones polinómicas. Estas funciones van a tener, como es un cociente entre dos funciones polinómicas, el dominio va a estar restringido, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener, es posible que tengamos asíntota vertical y también alguna asíntota horizontal, ¿sí? A ver, tenemos algo en particular acá. Bueno, a ver si tenemos algo. Bueno, voy a poner una función racional cualquiera. O sea, la función f de x igual a bien, tenemos esta función racional, fíjense que es el cociente de dos funciones polinómicas. Entonces, primero voy a determinar cuál es el dominio. El dominio de esta función, ¿sí?, van a ser todos los reales menos aquellos valores que hacen que el denominador nos dé 0, ¿sí? Entonces, tengo que buscar cuáles son las raíces del denominador. ¿Cómo hago para averiguar las raíces? Bueno, en este caso, fíjense, como es de grado 2, podemos utilizar la fórmula resolvente, ¿sí? A ver, aplico la fórmula resolvente para sacar cuáles son las raíces. A ver, lo hago acá al costadito. Un cálculo auxiliar, ¿sí? Sería menos b es 2, así que sería menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por a es 2, por c que es menos 4, sobre 2 por a. Nos queda menos 2 más menos raíz cuadrada de 4. Este nos va a quedar más 4 por 4, 16, por 2, 32, sobre 4. Bueno, menos 2 más menos raíz. Acá nos quedaría raíz cuadrada de 36. La raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, ¿cuáles son las dos raíces? A ver, sería menos 2 más 6 es 4. Divido 4, 1. Y la otra raíz es menos 2 menos 6 es menos 8. Divido 4, menos 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando x sea igual a 1, el denominador nos va a dar 0, y cuando x sea menos 2, el denominador nos va a dar 0. Entonces, voy a tener que excluir estos dos valores de la función. Este va a ser el dominio, todos los reales menos aquellos valores que hacen 0 el denominador. ¿Qué puede pasar? Que en menos 2 y en 1 tengamos asíntota vertical. ¿Cómo sé si tengo asíntota vertical? Es acá que vamos a calcular las asíntotas verticales con los límites. El límite de x cuando tiende a menos 2 de la función. Y voy a tener que resolver el límite. Claro, si el denominador fuera de grado 1, igual va a 0 y listo. Porque, por ejemplo, si tuviéramos el denominador fuera 3x más 6, lo igualo a 0 y despejo, ¿sí? Ahí vamos a tener un solo valor para excluir del dominio, ¿sí? Si fuera así, como decir Franco, si fuera de grado 1, igualamos a 0 y encontramos el valor. Que si me queda algo así y ustedes se dan cuenta, sin resolver esta ecuación, cuál es el número que hace que acá no es de 0, directamente lo ponen acá, ¿sí? Lo mismo que acá, si nos hubiéramos dado cuenta directamente cuáles son las dos raíces, sin aplicar la fórmula resolvente, podemos ponerlo.
Entonces, en el denominador tenemos 2x cuadrado más 2x menos 4 y en el numerador x cuadrado menos 1. Bueno, para resolver este límite, ¿qué hago? Reemplazo a la x por el valor al que está tendiendo. Entonces nos quedaría, importante acá, voy a reemplazar por un número negativo, así que lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? 2 por menos 2, que me quedo medio manchado, menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 4, ¿sí? Hago la cuenta. El numerador nos va a dar 0, ¿sí? Porque es la raíz. Cualquier cosa, a ver, acá nos quedaría 4 por 2, 8. Acá nos queda menos 4, menos 8, 0. Y en el numerador, fíjense, nos quedaría 2 al cuadrado es 4, menos 1, 3. 3 sobre 0. 3 sobre 0 tiende a infinito. ¿Qué quiere decir? Que tenemos asíntota vertical en x igual menos 2. ¿Sí? Porque como nos dio el límite que tiende a infinito, ahí es donde tenemos la asíntota vertical. Entonces lo anoto, asíntota vertical, x igual menos 2. Si el enunciado me pide que escriba la ecuación de la asíntota, se refiere a esto, porque el límite llega hasta acá, y si no escriben esto, no están diciendo si hay o no hay asíntota vertical. Entonces, digo que acá tengo asíntota vertical, ¿sí? Y la justificación, en caso de que llegue a decir la palabra justificar, es la resolución del límite, ¿sí? Cuando en los enunciados aparezca la palabra justificación, quiere decir que esté la resolución. No puedo poner directamente, tengo asíntota en menos 2. ¿Sí? Tengo que resolverlo para saber si hay asíntota o no. Bueno, en menos 2 ya sabemos que tenemos la asíntota. ¿Qué nos quedaría? Ver qué pasa cuando x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, a ver, borro esta parte. Y esto lo voy a borrar también. Vamos a hacer el límite de x cuando tiende a 1 de la función x cuadrado menos 1 sobre 2x cuadrado más 2x menos 4. Igual que en el anterior, si quiero calcular el límite, reemplazo a la x por el valor que tiene. Entonces sería 1 al cuadrado menos 1 sobre 2 por 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 4. Bueno, ¿qué pasa acá? En el denominador nos da 0. ¿Sí? 1 al cuadrado es 1, por 2, 2. Acá nos queda 2, 2 más 2, 4, menos 4, 0. Y en el numerador también nos da 0. Bueno, nos queda indeterminación 0 sobre 0. Acá repasamos un poco indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo salvo la indeterminación? Tenemos dos opciones. Podemos factorizar el numerador y el denominador o podemos aplicar L'Hopital. ¿Sí? Para aplicar L'Hopital, recuerden que tengo que derivar el numerador y derivar el denominador. A ver, si aplico L'Hopital nos quedaría de esta manera. Límite de x cuando tiende a 1 de. Derivo el numerador. La derivada sería 2x. Derivo el denominador. Sería 4x más 2. Derivé el numerador, derivé el denominador. Recordemos, 2 por 1, 2, bajo un grado. La derivada de menos 1 es 0. 2 por 2, 4, bajo un grado, nos queda 4x. La derivada de 2x es 2, la derivada de menos 4 es 0. Entonces, una vez que aplico L'Hopital, ¿sí? Vuelvo a reemplazar. En este caso reemplazo por 1, sería 2 por 1 sobre 4 por 1 más 2. ¿Qué nos queda? 2, 1/3. ¿Y qué pasa acá? No nos dio infinito como en el anterior. Entonces, no hay asíntota vertical en x igual 1. ¿Sí? Si quieren, pueden aclarar. No tiene asíntota vertical en x igual 1. Esto no sería necesario, pero si lo quieren aclarar, ¿sí? Como acá no nos dio infinito, como pasó acá, no tenemos asíntota vertical en ese valor, ¿sí? Esta sería la única asíntota vertical que tiene la función.
Bien, entonces, para determinar si tengo asíntota vertical, tenemos que fijarnos los valores que excluimos del dominio y calcular el límite de x tendiendo a esos dos valores. ¿Sí? Son dos límites por separado. Si el límite tiende a infinito, tengo la asíntota vertical. Si el límite no tiende a infinito, porque me da un número, no tiene asíntota vertical. Y de paso acá vimos que si nos queda en determinación 0 sobre 0, para salvar la determinación, puedo aplicar L'Hopital, derivo numerador, derivo denominador. Si no quiero aplicar L'Hopital, ¿qué tendría que hacer? Factorizar el numerador, factorizar el denominador. A ver, lo hago acá. Si yo factorizo el denominador, necesito las raíces, que ya las conocemos. Y lo escribo factorizado. X más 2, la raíz es menos 2. Pongo lo opuesto. X menos 1, porque la raíz es 1, pongo lo opuesto. Y lo tengo que multiplicar por el coeficiente principal, 2. Y el numerador también lo tengo que factorizar. Como es una diferencia de cuadrados, x más 1 por x menos 1. O puedo aplicar la fórmula resolvente o puedo aplicar Ruffini. ¿Qué teníamos que hacer después? Simplificar estos factores que nos quedaban iguales. ¿Sí? Y una vez que simplificábamos, reemplazábamos. Reemplazo por 1, sería 1 más 1, 2. Y acá sería 2 más 2, 1 más 2, 3, por 2, 6. 2 sextos, fíjense en que llegamos a lo mismo, que era lo que preguntaba Tomás recién. Si yo aplico la factorización y después simplifico y después reemplazo, me va a dar lo mismo que aplicar la regla de L'Hopital. Acá está hecho de dos maneras diferentes. Ustedes van a decidir de qué manera quieren salvar la indeterminación cero. ¿Sí? Tenemos que buscar la asíntota horizontal, porque hasta ahora tenemos la asíntota vertical que está en x igual menos 2. Repito, porque el límite tendía a infinito. ¿Sí? Como acá no tiende a infinito, no tenemos asíntota vertical. En x igual 1. Tenemos solamente una asíntota vertical. Y acá está. Salvamos esta indeterminación aplicando regla de L'Hopital, derivo numerador, derivo denominador, y después reemplazamos. O la otra manera es factorizar el denominador, factorizar el numerador, simplificar y después reemplazar. Vamos a encontrar la asíntota horizontal. A ver, voy a borrar esta parte. Para la asíntota horizontal tenemos que calcular el límite de x tendiendo a infinito. Entonces, asíntota horizontal, calculamos el límite de x tendiendo a infinito de la función x cuadrado menos 1 sobre 2x cuadrado más 2x menos 4. Cuando querramos resolver este límite, nos va a quedar infinito sobre infinito. Tenemos una indeterminación. Para salvación, tenemos dos opciones otra vez. Dividimos cada uno de los términos por la x de mayor grado o aplicamos L'Hopital. ¿Sí? Aplicar L'Hopital va a ser más sencillo porque nos quedan las funciones un poco más sencillas. Cuando derivo acá, nos quedaría, bueno, sería muy parecido al de anterior. 2x. ¿Sí? Porque este nos quedaba 0. Esperen, este no se ve bien. Y en el denominador nos quedaría 4x más 2. ¿Qué pasa si quiero resolver acá? Nuevamente nos queda infinito sobre infinito. Aplico otra vez L'Hopital. Límite de x cuando tiende a infinito, así que derivo el numerador, 2. Derivo el denominador, 4. Entonces, nos queda el límite de 2 cuartos, o sea, 1 medio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos asíntota horizontal en y igual 1 medio. ¿Sí? Fíjense que en este caso aplicar L'Hopital, por más que lo tuvimos que hacer 2 veces, ¿sí? Es mucho más fácil salvar la indeterminación aplicando L'Hopital que, o sea, mucho más fácil, me refiero a que se hace
nos quedan expresiones más sencillas y no tenemos que escribir tanto, hacer tanto desarrollo, no nos va a llevar tanto tiempo. La otra manera era dividir a cada uno de los términos por x cuadrado, simplificar y después reemplazar, ¿sí? Quizás a alguno le resulte más fácil hacerlo de la otra manera. Lo puede hacer como prefiera, ¿sí? Si tengo, acá tenemos las dos opciones. Lo hacemos con la factorización, como hacíamos antes, o aplicando la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, fíjense en que es mucho más cortita la resolución, pero tengo que tener en claro cómo aplicar, cómo derivar estas funciones, ¿sí? Entonces, acá teníamos el dominio de la función, y si me pide las ecuaciones, es asíntota vertical, era en x igual menos 2, asíntota horizontal, en y igual 1/2. Y recuerden que si el enunciado les pide que encuentren las asíntotas con el cálculo de límites, tiene que estar la resolución del límite. Y ahí sí, ustedes pueden, no se les va a decir específicamente, resolver los límites aplicando la regla del L'Hopital. No, ustedes van a tener que resolver el límite como prefieran. Bien, a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda de función racional. Acá, como hicimos recién, ¿sí? Buscar las asíntotas, buscar asíntota vertical, asíntota horizontal. Oblicua no, y gráfico tampoco. ¿Sí? Ahora en el parcial, por lo menos, no. Sí, 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 la regla de Ruffini les va a servir para encontrar las raíces cuando tengan que factorizarlo, ¿sí? Por ejemplo, en el anterior que había quedado 0 sobre 0, que había que factorizarlo, ahí podía dar Ruffini. Otra opción, vieron que para encontrar los valores que se excluyen del dominio, yo usé la fórmula resolvente, pero acá también se podía usar la regla de Ruffini. Así que sí, la regla de Ruffini entonces sirve para encontrar las raíces. Y sí, la regla del L'Hopital es mucho más sencilla de aplicar porque simplemente hay que derivar y no hay que estar, por ejemplo, si me queda la indeterminación 0 sobre 0, buscar las raíces y tener que hacer quizás fórmula resolvente, Ruffini, simplemente derivo y después tengo que reemplazar. Por eso es un poco más sencilla, porque simplemente tengo que derivar el numerador y derivar el denominador, y después reemplazar. Pero bueno, también eso va en cada uno, que prefiere, ¿sí? Que le resulta más fácil. Bien. A ver. ¿Sí? Hacemos alguno de ecuación de la recta tangente. Bien, entonces, a ver, no me acuerdo si se los comenté o no, de los temas vistos hasta ahora, porque estuvimos trabajando límites, específicamente un ejercicio donde tengan que resolver límites, no van a tener, porque fíjense que acá cuando tengan que buscar las asíntotas, hay que aplicar límites, ¿sí? Así que límites está incluido dentro de este tema. Lo mismo que no van a tener un ejercicio que diga resolver aplicando la regla del L'Hopital, que era uno de los temas que habíamos visto, porque acá podemos aplicar L'Hopital, ¿sí? Así que, por ejemplo, en este tema de función racional, estamos incluyendo otros dos temas que ya habíamos trabajado. Podemos hacer, bien, después ahora ya pasaríamos a la parte de derivadas. Vamos a tener un ejercicio de derivar una función compuesta, donde tengan que aplicar la regla de la cadena, y también, como dijeron ahí, ecuación de la recta tangente. Así que
hacemos una adecuación de la recta tangente y después hacemos alguna donde tengamos que aplicar la regla de la cadena, la derivada de una función compuesta. Voy a ver el práctico que tenían para resolver. Bien. Las actividades del cuestionario para practicar, que veo que muy poquitos resolvieron. Por ejemplo, uno de los ejercicios del práctico dice, seleccione la ecuación de la recta tangente a la función. Nos da una función. ¿Sí? Tengo la función f de x, que es x cuadrado menos 2x menos 3, y lo tenemos que encontrar la ecuación en x igual 3. Entonces, para encontrar la ecuación de esta recta tangente, recuerden que vamos a... Acá, por ejemplo, tengo una función cuadrática, ¿no? Voy a hacer alguna representación para interpretar, pero no es necesario hacer el gráfico acá. Tengo una función cuadrática que es una parábola de concavidad positiva, ¿sí? Nos quedaría algo así. Y tengo la ecuación, tengo que encontrar la ecuación de la recta tangente en x igual 3, ¿no? Entonces, a ver, no sé cómo es el gráfico, pero vamos a suponer que tuviéramos acá el eje x, ¿no? Y acá, no sé, acá x es igual a 3, ¿no? Vamos a suponer que fuera algo así el gráfico. No sé si es así, ¿sí? Pero para decir que la parábola y esta recta tangente, ¿sí? Quiere decir que solamente tienen este punto en común, porque es una recta tangente. Este punto es común a la curva y a la recta. Este es el que llamamos punto de tangencia, el punto que tienen en común la curva y la recta. Entonces, yo voy a analizar qué pasa en 3. Si yo el número 3 de x lo reemplazo en la función f, ese valor que yo encuentre de y también va a ser, ese punto que encuentre, también va a ser un punto de la recta. Entonces, ese es un punto que nosotros vamos a buscar, que es el punto de tangencia, el punto que comparten, el que tienen en común la curva y la recta, ¿sí? Porque me va a servir para encontrar cuál es la ecuación de la recta. Entonces, lo primero que busco es el punto de tangencia. Ese punto que comparte la curva y la recta, ¿sí? Este gráfico, a ver, no es el gráfico de la función, no lo van a tener que graficar, pero para que puedan interpretar gráficamente qué es lo que estamos buscando. Entonces, para encontrar el punto de tangencia, reemplazo 3 en la función. O sea, voy a hacer f de 3. ¿Sí? F de 3. ¿Qué voy a hacer? 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 3. Ahí justo bueno, nos queda 0, no importa. F de 3 sería 3 al cuadrado es 9. De acá nos queda justo menos 9, 0. Ese es el punto de tangencia. 3, 0. ¿Sí? Tenemos el punto de tangencia. Ese es el punto que tienen en común la función y la recta. Después, ¿qué voy a tener que averiguar? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Sí? Y la pendiente de la recta es la derivada de la función, ¿sí? En este punto, ¿sí? Cuando nosotros buscamos la pendiente de la recta tangente, tenemos que hablar de la derivada de la función. Entonces, vamos a buscar la pendiente. A ver, yo se lo escribo como estos pasos a seguir, como para orden, pero tampoco es que tienen que anotar paso 1, busco esto, paso 2, como para tener un orden y los ayudo a ustedes para poder encontrar todos los elementos. La pendiente, que es la derivada
reemplazando por 3. Ahí encontramos la pendiente. Entonces, la derivada de la función, primero busco la derivada. Sería 2x menos 2. Recuerda, 2 por 1, 2, bajo un grado. Menos 2 y la derivada de menos 3 es 0. Ahora voy a reemplazar por 3, porque es en el valor que estoy analizándolo. Esto lo tengo que tener como dato, si no, no lo vamos a poder resolver. Y acá sería 2 por 3 menos 2. F de 3 sería 2 por 3, 6, menos 2, 4. Entonces, la pendiente de esta recta es 4. Entonces, tengo el punto de tangencia y tengo la pendiente. Ahora pensemos, si yo quiero encontrar la ecuación de la recta, si conozco la pendiente y conozco un punto, pues voy a poder encontrar cuál es la ordenada al origen. Porque de forma general, recordemos que la ecuación de una recta es mx más b. M, ya lo encontré. Y y x son estas coordenadas, las coordenadas de ese punto que pertenece a la recta. Entonces, y es 0. M es 4. X es 3. ¿Qué me falta encontrar? B. Entonces sería 0 es igual a 12 más B. 12 lo pasamos restando, nos queda menos 12. ¿Sí? Si acá sería 0 menos 12. No hace falta que ponga el 0. Si yo tuviera otro número, hago la cuenta y encuentro B. Ya tenemos el valor de B. Entonces ahora escribo la ecuación de la recta, ¿sí? Lo mismo que, si el enunciado me pide escribir la ecuación de la recta, yo hasta ahora no escribí la ecuación de la recta. El ejercicio no está hecho. Encontré los elementos de la ecuación de esta recta, pero no escribí cuál es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es y igual mx más b. M es 4. 4x más b. Como b es menos 12, directamente pongo menos. Sería más menos 12. ¿Sí? O sea, nos queda menos 12. Esta es la ecuación de la recta. Lo mismo. Si yo escribo la ecuación de la recta, igualmente tiene que estar cómo llegamos a eso, ¿sí? Entonces, fíjense en que tenemos que buscar punto de tangencia, que es el punto que tienen en común la curva y esta recta tangente. Para eso hacemos f de 3, o sea, reemplazo en la función por este valor. Encuentro el punto de tangencia. Después necesito la pendiente, ¿sí? Para la pendiente, ¿qué hago? F' de 3, o sea, voy a tener que averiguar cuál es la derivada y reemplazo por 3, por este mismo. Encontré la pendiente. Y por último, necesito saber la ordenada al origen para poder escribir la ecuación de la recta. Conozco la pendiente, conozco las coordenadas de un punto que pertenecen a esta recta, ahí lo único que nos queda es despejar B. Y luego escribimos ahí la ecuación de la recta, ¿sí? Veamos, acá se hizo una función cuadrática, pero si yo hubiera tenido una función 3, grado 4, grado 5, es lo mismo. Lo único que va a cambiar va a ser las cuentas que tenga que hacer, porque por más que yo acá tenga una función, por ejemplo, de grado 5, yo voy a reemplazar a todas las x por el número que tengo acá y me va a quedar una cuenta por resolver. Un poquito más larga, pero me va a quedar una cuenta. Lo mismo acá, cuando yo tenga que encontrar la derivada, derivo la función como esté y después al reemplazarlo me va a quedar una cuenta. Entonces, por más que acá tenga otro tipo de función, de grado 3, grado 4, grado 5, u otra función, ¿sí? Una función exponencial, una función logarítmica, una función racional, la función que sea, el procedimiento va a ser el mismo, porque yo voy a tener que reemplazar y me va a quedar una cuenta. Voy a tener que derivar y después reemplazar, ¿sí? Igualmente en el parcial va a ser una función polinómica, ¿sí? No, va a ser una función polinómica, o sea, puede ser de grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Eso sí, función polinómica, ¿sí?
puede ser cualquier función polinómica de cualquier grado. Lo que va a cambiar simplemente es que vamos a obtener más términos, pero después la forma de resolverlo es la misma. Bien, a ver, ¿alguna pregunta de lo que es ecuación de la recta tangente? Bien, pasamos. Profe, Sí, a mí todavía me cuesta derivar la primera ecuación que se da. Es como que en esa parte me pierdo. Vio que de x al cuadrado menos 2x menos 3 sí, pasó a 2x menos 2. sí. Ahí me Porque, pierdo, ¿no? porque acá tenemos que el exponente siempre va a multiplicar el coeficiente, 2 por 1, 2. Y acá, como vamos a bajar un grado, como es grado 2, ahora es grado 1. Y acá sería grado 1, 2 es menos 2, y cuando bajamos un grado sería x a la 0. Por eso no se escribe. Y Ah, Y la derivada de menos 3 es 0, por eso no escribimos nada. ya entendí. Gracias, profe. No, por nada. Sí, sí, la recta tangente, esto lo que nos iba a permitir era encontrar si nosotros tuviéramos que graficar cuál sería, ¿sí?, la representación de esa recta que es tangente a esta función en este punto. Simplemente eso, encontrar la ecuación de la recta que es tangente, que ahí trabajamos con la derivada. Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta más de ecuación de la recta tangente? No, pasamos a lo de, tenemos alguna derivada, una función compuesta. A ver, mientras me quieren preguntar algo más. A ver, bien. Bien, a ver, hacemos alguna derivada de una función compuesta. A ver, me fijo alguna que esté en el práctico, o sea, en los cuestionarios de BEA, ¿sí? Recuerden que ahí hay más ejercicios para que puedan practicar. A ver, vamos para atrás.
No, otro. Bien, a ver, vamos a hacer este. Tenemos f de x, raíz cuadrada de logaritmo natural de 4x cuadrado más 5x más 6. Bien. Entonces, tenemos que función derivada de esta función, ¿sí? Fíjense en que acá tenemos una función compuesta. ¿Por qué? Porque dentro de una misma función tenemos varias funciones. Tenemos una raíz cuadrada, tenemos un logaritmo natural y tenemos una función cuadrática. Hay tres funciones. Entonces vamos derivando de la función que está abarcando a todo hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, fíjense que la raíz cuadrada está abarcando a todo. Entonces vamos a empezar derivando esta función. Entonces, la derivada de raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Pero acá no tengo x, tengo todo esto. Así que el argumento lo vuelvo a copiar igual. Ahí derivamos la función de la raíz cuadrada. Después, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que derivar la función que tenemos dentro del radicando, logaritmo natural. Si entonces logaritmo natural, entonces vamos a poner por la derivada del logaritmo natural. ¿Sí? Veamos, esto ya lo derivé. Ahora sigo con logaritmo natural, que es 1 sobre x. 1 sobre x, pero no tengo x, tengo todo esto. Así que copio todo de vuelta. 4x cuadrado más 5x más 6. Por, ya derivé el logaritmo natural, ahora nos queda derivar la función cuadrática. La derivada de 4x cuadrado más 5x más 6. Entonces acá derivo 2 por 4, 8. X bajo un grado me quedaría x a la 1. Y la derivada de 5x es 5 más 5. Ahí ya tenemos la derivada, ¿sí? Si lo que me pide es que encuentre la derivada, ahí ya está, no hago más nada, ¿sí? Si quieren y lo pueden modificar un poco la expresión, esperen que acá modificar un poquito la expresión, lo hacen. Si no, lo dejan así. ¿Qué podría hacer? Podría multiplicar los numeradores y nos quedaría en el numerador 8x más 5 y en el denominador que voy a escribir todo esto igual, pero más de esto no voy a poder hacer. 2 por logaritmo natural de 4x más 5x más 6, 4x al cuadrado, perdón, por 4x cuadrado más 5x más 6. Pero no puedo hacer más nada, porque no puedo multiplicar este por este. ¿Sí? Entonces lo dejo expresado de esa manera. Si lo dejan como está en el primer renglón o lo dejan como está en el segundo renglón, es lo mismo. ¿Sí? Acá lo importante es que puedan aplicar bien las propiedades, que puedan derivar la función, ¿sí? Que puedan derivar la función compuesta. ¿Sí? A ver, ahora hacemos otro para practicar algo más. A ver, me fijo alguno que esté en el trabajo. A ver. A ver, alguno donde tengamos alguna multiplicación, alguna división.
cuestionario. Por ejemplo, tenemos la función f de x, que es el logaritmo natural de 3x sobre x cuadrado. Fíjense en que acá hay una división. Entonces vamos a tener que utilizar la propiedad de la división. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos a aplicar la propiedad, a ver, que leo que no lo había visto. Bien, sí, perfecto, Patricio, como dice tu compañero. La tabla de derivadas la pueden tener, exactamente. Entonces, vamos a derivar esta función y acá tengo que aplicar la derivada de un cociente. Tengo que aplicar la derivada, ¿sí? La propiedad de la división. Entonces, cuando vayamos a derivar, la derivada del numerador. Bien, cuando vamos a derivar el numerador, tenemos la función logarítmica y en el argumento tenemos una función. O sea, acá tengo una función compuesta, así que tenemos que aplicar la regla de la cadena. La derivada de la función logarítmica es 1 sobre el argumento, 3x, por, ahora derivo el argumento, la derivada de 3x es 3. Entonces, la derivada del numerador está acá, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. La derivada de x al cuadrado es 2x. Todo esto dividido el denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. Ahí ya tenemos la derivada. Entonces, ¿qué hicimos acá? Esta es la derivada del numerador, ¿sí? Por el denominador sin derivar. Después tenemos acá el numerador por la derivada del numerador. Del denominador, perdón. La derivada del denominador. Sobre el denominador al cuadrado. Si puedo hacer algo más, lo hago y si no lo dejo ahí. ¿Qué podría hacer acá? Por ejemplo, este 3 y este 3 se puede simplificar. Simplifico esta x que tenemos en el denominador. Una x que tenemos acá con una x de acá. ¿Sí? Entonces nos queda 1 por x nos queda x. Todo este primer término nos queda x, porque acá lo pudimos simplificar. Menos logaritmo natural de 3x por 2x. Esto no se puede multiplicar, porque esto es parte del argumento. ¿Y qué puedo poner en el denominador? X a la cuarta. Si puedo hacer algo más, podemos hacer algo más. A ver, les repito, si ustedes lo dejan así, ya está bien. ¿Qué puedo hacer acá? A ver, hacemos un paso más porque para ir acostumbrándonos a trabajar con estas expresiones algebraicas. La x se repite en los dos términos. Puedo sacar factor común x. Y nos quedaría x dividido x es 1 menos 2x dividido x es 2 por logaritmo de 3x sobre x a la cuarta. ¿Y qué puedo hacer? Puedo simplificar una x de acá con una x de acá y nos queda x al cubo. ¿Sí? Repito, si lo dejamos expresado como estaba en este paso o como está en este paso, está bien. Si llegan a este paso, también está bien, ¿sí? Acá lo importante es que puedan aplicar bien la propiedad de la división, que puedan derivar esa función. Si es necesario aplicar regla de la cadena, que lo puedan aplicar, ¿sí? Si pueden trabajar un poco más con las expresiones, mejor. Les repito, porque después, quizás ahora no, pero después en Matemática 2 vas a necesitar hacer un poco este trabajo algebraico con estas funciones. Y así nos vamos acostumbrando a trabajar algebraicamente. Entonces, para este ejercicio, importante recordar las propiedades, ¿sí?
propiedad de la división, de la multiplicación, regla de la cadena, ¿sí? Que es la derivada de una función compuesta, y tener en cuenta cada una de las funciones la derivada que le corresponde. Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué el valor del logaritmo natural no cambió? ¿Por qué quedó 3x? Porque esto es parte del argumento, quedó igual. Pensá esto como que si fuera solo un término y el factor como la x que sacamos es esta x de acá. No puedo sacar la x que está dentro del argumento. ¿Sí? Entonces saco esta x que está afuera. Esto pensar como si fuera un solo número que va a ser parte del argumento del logaritmo natural. Ahí no lo podemos sacar como factor común porque está dentro del argumento. Ah, listo. Se entendió, profe. Gracias. No, por favor. Si este 1 de un tercio sería 1, acá me quedó 1 porque el simplificar 1 por x, nos quedaría una x, o x sola, ¿sí? Y en el denominador no nos quedó nada porque este se simplificó, entonces nos quedaría sobre 1, así que no lo escribimos. Sí, pero ese cuando queda, bien, ahí quedaría una x, que es lo mismo que poner x. Bien, a ver, ¿quieren que hagamos alguno más de estos, de derivadas, o pasamos a estudio de funciones? Bien, a ver, pasemos a uno de funciones. De funciones, a ver, estudio de funciones, o sea, averiguar extremos, puntos de inflexión. Recuerden que vamos a trabajar específicamente con las funciones polinómicas. Sí, a ver, bueno, hacemos alguno más. Bueno, les decía, a ver, mientras busco. Les decía ahora hacemos uno más de estos. Mientras, les decía que de estudio de funciones, vamos a trabajar específicamente con funciones polinómicas y vamos a buscar los extremos, intervalo de crecimiento, intervalo de crecimiento. Después, punto de inflexión, ¿sí? Concavidad positiva, concavidad negativa, ¿sí? No van a tener un ejercicio donde tengan que resolver todo, ¿sí? Como estuvimos haciendo en los ejemplos, sino que van a tener una función y van a tener que buscar una cosa o la otra. ¿Sí? Así que igualmente ahora vamos a repasar todo como buscamos estos elementos. Y recuerden que tampoco van a tener que graficar, ¿sí?
tengan en cuenta que todo esto que estamos repasando, ¿sí? Y que les digo, van a tener un ejercicio así, no va a aparecer esto, siempre me refiero a el parcial, ¿sí? Después aquellos que tengan que rendir final, ahí sí tengan en cuenta que puede aparecer un ejercicio de cualquier manera, o sea, puede ser que tengan un ejercicio donde tengan que graficar, ¿sí? Bien, a ver. A ver, vamos a hacer este, es uno de los que está en el práctico. Tenemos la función f de x, es logaritmo natural de 3x cuadrado más 2x menos 5. Entonces, para encontrar la función derivada de esta función, acá tenemos una función compuesta, así que vamos a tener que derivar aplicando la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, fijémonos que la función que está abarcando todo, en este caso es la función logarítmica. Logaritmo natural, que es 1 sobre x. Entonces sería 1 sobre x. O sea, todo el argumento. 3x cuadrado más 2x menos 5. Ahí derivamos la función logarítmica. Después tengo que derivar la función que tenemos en el argumento. Así que vamos a hacer por... derivamos la función del argumento, así que la derivada sería 2 por 3, 6, 6x elevado a 1, porque bajamos un grado, más la derivada de 2x es 2, menos la derivada de menos 5, que es 0. Entonces, acá ya tenemos la derivada. Si lo acomodo un poquito, nos quedaría 1 por 6x más 2, nos quedaría 6x más 2 sobre 3x cuadrado más 2x menos 5. ¿Sí? Entonces, derivamos primero la función logarítmica, siempre vamos a derivar la función que está abarcando a todo. ¿Sí? Así que derivo primero, en este caso, la función logarítmica y después derivo la función que tenemos dentro. Acá había dos funciones nada más, ¿sí? Pero tengan en cuenta que dependiendo de la cantidad de veces, la cantidad de funciones que tenga, ¿sí? Vamos a tener que siempre ir derivando, aplicando la regla de la cadena, y cada vez que derivamos, vamos multiplicando. Una pregunta, o pasamos a uno de estudio de funciones.
Bien, seguimos entonces con estudio de funciones. Bien, entonces, como les decía, vamos a tener una función polinómica en la que vamos a tener que buscar extremos, puntos de inflexión, extremos, o sea, intervalo de crecimiento, o tengamos que buscar puntos de inflexión, ¿sí? Con cavidad positiva y con cavidad negativa, ¿sí? Uy. Bien, entonces. Por ejemplo, a ver. Vamos con una función. La función es x cubo más 3x cuadrado más 2. Entonces, vamos a buscar los extremos de esta función. Para encontrar los extremos de la función, lo que vamos a tener que considerar es cuáles son los valores de x que hacen que la derivada nos dé 0. Entonces, tengo que encontrar la derivada primero. Derivada de la función sería 3x cuadrado más 6x, ¿sí? 3 por 1, 3, bajamos un grado. 2 por 3, 6, bajamos un grado y la derivada de 2, que es 0. Bueno, tengo que encontrar para qué valores nos da 0. Entonces tengo que resolver esta ecuación. ¿Qué voy a hacer? A ver, acá tengo que encontrar cuáles son las raíces de esta función. Puedo utilizar el método que quiera. O sea, puedo aplicar fórmula resolvente, puedo aplicar Ruffini, puedo, en este caso, sacar factor común, ¿sí? El método que sea, mientras sea válido para encontrar cuáles son las raíces. A ver, acá voy a sacar, por ejemplo, fíjense en que tengo el 3 y tengo la x común a los dos. Entonces, saco factor común 3x. ¿Sí? Nos quedaría 3x cuadrado dividido x nos queda x, 3x, y 6x dividido 3x nos queda 2. ¿Cuáles son los valores que hacen 0? Bueno, uno va a ser 0, porque este sale de acá. ¿Sí? Porque si ya la x la reemplazo por 0, nos da 0. Y la otra opción es menos 2, porque si reemplazo acá, nos da 0. Bien, esos van a ser los valores de x donde tenemos los extremos. ¿Cómo encuentro la coordenada de Y? Porque si me pide que determine cuáles son los extremos, cuál es máximo, cuál es mínimo, tengo que reemplazar en la función, en este caso, a la x por 0, y en la función tengo que reemplazar por menos 2. Si reemplazo por 0 en la función, nos da 2. Entonces acá tengo un extremo, ¿sí? Es el punto 0, 2. Si reemplazo por menos 2 en la función, en este caso, para saber ese extremo, sería menos 2 al cubo más 3 por menos 2 más 2, que nos da 6. Acá tenemos otro extremo, el punto menos 2, 6. Después voy a decir si es máximo o si es mínimo. Ya tengo los extremos. Entonces, igualamos la derivada primera, la igualamos a 0, ¿sí? El método que ustedes quieran utilizar. Acá yo saqué el factor común y pude ver cuáles eran las dos raíces, pero podían aplicar fórmula resolvente, podían aplicar Ruffini, como ustedes quieran. Una vez que tengo esos dos valores, los reemplazo en la función y ahí encuentro las coordenadas de Y. ¿Qué voy a buscar? Los intervalos. Intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. ¿Sí? Entonces, para buscar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ahora me voy a ubicar en la recta numérica. ¿Y cuáles son los extremos? 0 y menos 2.
menos 2 y 0. Entonces, fíjense en que acá nos quedan 3 intervalos, ¿sí? Tengo el intervalo que va de menos infinito hasta menos 2, el intervalo que va de menos 2 a 0, y el intervalo que va de 0 a más infinito. Tengo estos 3 intervalos. Ahí la función crece o decrece. ¿Cómo sé si la función crece o decrece? Fijándonos un valor de este intervalo, lo reemplazo en la derivada. Recuerden que la derivada es muy parecido al que hicimos de la recta tangente. Si yo tengo la derivada y lo reemplazo por un número, me va a dar cuál es la pendiente de esa recta tangente. Si la pendiente de esa recta nos queda creciente, o sea, positiva, ahí tengo un intervalo de crecimiento. Si la pendiente de esa recta tangente nos queda negativa, es porque es decreciente. Estamos aplicando el mismo concepto. Entonces, voy a reemplazar en la derivada por un número que pertenezca a este intervalo. Por ejemplo, el número menos 3. Ahora elijo un número de acá, entre menos 2 y 0. Voy a elegir el menos 1. Reemplazo en la derivada por menos 1. Y acá tomo un valor de este intervalo. Por ejemplo, elijo el 1. Reemplazo en la derivada. Repito, estoy reemplazando en la derivada porque así me voy a dar cuenta. Si me da positivo, es un intervalo de crecimiento. Si me da negativo, un intervalo de decrecimiento. Reemplazo por menos 3 en la derivada. Entonces sería 3 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3. Nos da 9 positivo. Positivo. Entonces quiere decir que acá, como nos dio positivo, la función crece. Vamos a reemplazar por menos 1. Nos tiene que dar negativo, porque si crece, acá tiene que decrecer. ¿Sí? A ver, lo hago igualmente, porque también para corroborar que lo que estoy haciendo está bien, porque si acá me llegara a dar, cuando reemplazo, me da un número positivo, hay algo que no está bien. Entonces me puedo dar cuenta si tengo que arreglar algo. Sabiendo a lo que tengo que llegar, ¿sí? Sabiendo lo que me tiene que dar acá, ya puedo ir verificando que lo que estoy haciendo está bien o no. Si reemplazo por menos 1, sería 3 por menos 1 al cuadrado, más 6 por menos 1. 3 por menos 1 al cuadrado, más 6 por menos 1. Eso nos da menos 3. Menos 3 acá. Nos dio negativo. Entonces, acá nos dio negativo. Acá la función decrece. Bueno, vamos bien. Y este me tiene que dar positivo. ¿Sí? Lo hacemos para corroborar que lo estamos haciendo bien. 3 por 1 al cuadrado más 6 por 1 nos queda 9. Nos da positivo. ¿Sí? Repito, acá igualmente lo que nos interesa es los signos. Así que no importa por el número que ustedes reemplacen acá, lo importante es ver que el signo. Dependiendo del signo que nos dé, vamos a poder determinar si la función crece o decrece. Bueno, entonces, ¿dónde crece la función? En este intervalo, de menos infinito a menos 2, y en este intervalo, de 0 a más infinito. ¿Dónde decrece? En este intervalo, de menos 2 a 0. Bien, ya tengo los intervalos, ¿sí? Repito, ¿cómo hacemos? Una vez que tengo los extremos, me fijo los intervalos que quedan determinados. Elijo un valor de cada uno de los intervalos y lo reemplazo en la derivada primera. Dependiendo del signo que nos quede, vamos a decir si la función crece o decrece. Y por último, escribimos los intervalos. Nos faltó identificar si es máximo o si es mínimo. Entonces, fíjense que acá la función crece y después decrece. Crece y decrece. Entonces va a ser un punto máximo, punto más alto. Acá tengo un máximo.
Y si acá la función decrece y después crece, acá tengo un punto mínimo. Entonces acá hay un mínimo. ¿Sí? Entonces ahí podemos determinar cuál es máximo, cuál es mínimo, viendo qué pasa con el crecimiento. Crece y decrece, punto máximo. Decrece y crece, punto mínimo. Listo. Si el enunciado me pide que yo identifique los extremos y los intervalos, ya está. Con esto ya es suficiente. No tengo que graficar y no tengo que, por ejemplo, en los que habíamos hecho la clase pasada buscábamos las raíces, conjuntos, positividad, negatividad. No hace falta. Nos pedía extremos y los intervalos. Ahora, otro enunciado puede ser que diga que busque los puntos de inflexión. Vamos a buscar el punto de inflexión y la concavidad positiva y la concavidad negativa de esta misma función, ¿sí? Pero si solamente me pide extremos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ya está. Esto ya es la resolución de ese ejercicio. Bueno, a ver si me quieren preguntar algo antes de pasar al otro, a buscar los puntos de inflexión. Los escucho. Profe, ya una consulta. Dijo que para hallar los extremos, después de derivarlo, podemos usar la fórmula resolvente o Ruffini o factorizar, ¿no? Sí. Gracias. No, a ver. Lo que ustedes quieran utilizar, mientras encuentren para qué valor de X la derivada les da 0, no importa, pueden utilizar cualquier método, el que prefieran, ¿sí? Lo que les resulte más fácil, ¿sí? Porque capaz que acá no se dan cuenta de sacar factor común y quieren utilizar la fórmula resolvente, lo pueden hacer sin ningún problema. Bien, buscamos punto de inflexión. A ver, borro antes, a ver si alguien me quiere preguntar algo antes que borre. A ver, vamos a hacer otra función. A ver, vamos a hacer otra función, vamos a hacer una función g de x, ¿sí? Un ejercicio diferente, donde tenemos 3x al cubo más menos 4x cuadrado más 5x menos 1. Tengo esta función y vamos a buscar puntos de inflexión, concavidad positiva, concavidad negativa, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Primero, esperen, este lo voy a borrar mejor, nos va a quedar número 1. Para buscar punto de inflexión y la concavidad positiva y negativa necesito la derivada segunda, así que busco. Derivada primera sería 3x al cuadrado. Ahora sería menos 8x más 5. ¿Sí? 3 por 1, 3, bajamos un grado. 2 por 4, 8, bajamos un grado. 1 por 5, 5. X a la 0 no lo escribo. La derivada de menos 1, 0. Ahora busco la derivada segunda. Sería 2 por 3, 6, x. La derivada de menos 8x es menos 8 y la derivada de 5, 0. Tengo la derivada segunda. Entonces, para buscar punto de inflexión, ¿qué voy a hacer? Igualo la derivada segunda a 0. 0 igual a 6x menos 8. Y acá tengo que buscar las raíces, ¿sí? Igual que hicimos recién para buscar los extremos. Como en el anterior nos había quedado grado 2, lo igualo a 0, ¿y qué hago? Tengo que buscar las raíces, como les decía, como también preguntaron, fórmula resolvente, Ruffini, factor común, lo que sea para encontrar las raíces. Acá lo mismo.
Lo que pasa es que acá, como es grado 1, puedo despejar y encontrar, resolver la ecuación directamente, sin aplicar ninguno de esos métodos. Entonces, el 8 pasa sumando, y 6 lo paso dividiendo. Entonces nos queda 8 dividido 6, ¿sí? Nos va a quedar 4 tercios. O 1,3, como ustedes prefieran. ¿Sí? Entonces, cuando X es igual a 1,3, o 1,3 periódico, o 4 tercios, ¿sí? Ahí vamos a tener el punto de inflexión. ¿Cómo encuentro la coordenada de Y? Reemplazo en la función por este número. Reemplazo por 4 tercios, ¿sí? O sea, vamos a hacer 4 tercios al cubo menos 4 por 4 tercios al cuadrado más 5 por 4 tercios menos 1. Nos queda 25/27. 25/27. Entonces, el punto de inflexión tiene estas coordenadas. 4 tercios de X, 25/27. Si lo quieren escribir como decimal, si les llegara a quedar una expresión así, lo ponen como decimal, no hay problema. O 1,3, este valor va a ser aproximado, porque en realidad no es 1,3, sino que es 1,3 periódico. Pero no importa, porque acá lo que se va a evaluar es que sepan encontrar el punto de inflexión y que puedan encontrar la coordenada de Y, ¿sí? Tengo el punto de inflexión. Vamos a fijarnos cuáles son los intervalos de concavidad positiva y de concavidad negativa. Igual que en el anterior, voy a trabajar con la recta numérica y me voy a fijar qué pasa. Yo sé que el punto de inflexión está cuando X es igual a 4 tercios. Entonces acá voy a armar esos intervalos. O sea, el intervalo de menos infinito hasta 4 tercios y el intervalo de 4 tercios a más infinito. Y para saber si es concavidad positiva o concavidad negativa, voy a tomar un valor de este intervalo, y lo reemplazo en la derivada segunda. Fíjense en que es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. La única diferencia es que acá estoy trabajando con la derivada segunda, pero en realidad siempre se hace lo mismo, porque encontramos para qué valor nos da 0, cuando encontramos ese número lo reemplazamos. Lo mismo hicimos con los extremos. Y después armamos los intervalos, y para saber si es creciente o decreciente o concavidad positiva o negativa, reemplazo en la derivada que corresponde. En este caso, reemplazo en la derivada segunda. Reemplazo en la derivada segunda por un número que esté en este intervalo. De menos infinito hasta menos 4 tercios. 4 tercios, 4 tercios. Menos infinito a 4 tercios. Es 1,3. Entonces, en ese intervalo está el número 0. ¿Sí? Porque acá está 1,3, el 0 estaría por acá. Y acá voy a tomar un número que esté a la derecha. Por ejemplo, el número 2. Reemplazo por 2. ¿Sí? No importa que tenga esa fracción ahí que parece que va a estar más complicado. Yo tomo un valor de ese intervalo. Si reemplazo por 0, nos da menos 8. Entonces, ahí ya puedo determinar que es concavidad negativa. ¿Sí? Si reemplazo por 2, sería 6 por 2, 12, menos 8, 4. Concavidad positiva. Fíjense en que acá tengo que tener un cambio en la concavidad, me tiene que dar diferente signo, ¿sí? Si nos da el mismo signo, ahí revisen porque hay algo que o están reemplazando mal o no era este el número, ¿sí? Entonces vamos a escribir, tenemos intervalo de concavidad positiva, acá, de 4 tercios a más infinito. Y el intervalo de concavidad negativa, en este intervalo,
de menos infinito hasta 4/3. ¿Sí? Fíjense que nos tiene que ir coincidiendo lo que estamos averiguando acá en los intervalos, ¿sí? Si acá tengo el punto de inflexión, que es donde cambia la concavidad, ¿esto qué quiere decir? Tenemos concavidad negativa y después concavidad positiva. Acá es concavidad negativa y acá es concavidad positiva. ¿Dónde se hace el cambio? Acá. Este es el punto de inflexión. El punto 4/3, 25, 27 avos, ¿sí? No hace falta que lo grafiquemos, ¿sí? Pero para que tenga sentido, si acá otra vez me hubiera dado negativo, hay algo que no estaba bien. Ahí tiene que haber un cambio en la concavidad, ¿sí? Porque es donde el cambio de concavidad se da en el punto de inflexión, ¿sí? Si no hay cambio ahí, algo no está bien, ¿sí? Para que vaya teniendo sentido lo que estamos buscando, ¿sí? En el parcial no van a tener que graficarlo, ¿sí? Si ustedes lo grafican, si lo tuvieran que graficar ahí, todo lo que van encontrando tendría que ir coincidiendo para que tenga sentido lo que están buscando, ¿sí? Ahí se darían cuenta si hay algo que no está bien, ¿sí? Y habría que arreglarlo. Pero cuando vayan trabajando acá con la parte de los intervalos, ahí más o menos se tienen que ir dando cuenta que si hay algo que no esté bien, ¿sí? Bueno, a ver, acá repasamos un ejercicio donde teníamos que buscar los extremos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y un ejercicio donde había que buscar puntos de inflexión, ¿sí? En este caso, un punto de inflexión, y los intervalos de concavidad positiva y concavidad negativa. Bien, a ver, hasta acá sería ejercicios para el parcial. Repasemos. Continuidad, función racional, ¿sí? Encontrando las asíntotas mediante límites. Derivada de una función compuesta, dando las propiedades, ¿sí? Después, ecuación de la recta tangente, y un ejercicio donde tengo que buscar extremos, punto de inflexión, si estudio de funciones, extremos, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, punto de inflexión, concavidad positiva y concavidad negativa. Hasta acá, el parcial, ¿sí? Para el parcial tengan en cuenta que van a ser ejercicios, ¿sí? Como estuvimos trabajando hoy, ¿sí? Si ven en el módulo o en los prácticos, quizás algún ejercicio que muy rebuscado, que haya que buscar más cosas, no. Focalícense más que nada en como estuvimos repasando hoy, ¿sí? Bien, a ver, los escucho. Si me quieren hacer alguna pregunta, quieren que veamos algo. Disculpe, profe, ¿podría repetirnos los temas que va a haber en el parcial? Sí. Continuidad, función racional y derivadas, ¿sí? Tengan en cuenta que dentro de derivadas tenemos estudio de funciones, ecuación de la recta tangente y el cálculo de derivadas con las propiedades. A ver si... no, Tomás, no. No influye en las notas si los resuelven, si no los resuelven, si aprueban o desaprueban. No influye, ¿sí? Así que les va a servir para practicar, ¿sí? Así que si tienen, creo que 3 opciones, y tienen tiempo hasta fines de junio, creo que el 26 de junio se cierra, así que les va a servir como para practicar, porque además de ustedes resuélvanlos y les va a dar las posibles opciones de la resolución. Bien, a ver, los escucho, los leo si me quieren preguntar algo, a ver si quieren que regamos algo.
Profe, en lo que es límites, ¿qué asíntotas de límite íbamos a ver, no, profe? Claro, porque como les comentaba, no va a haber un ejercicio específico donde ustedes tengan que resolver un límite, sino que cuando tengan que determinar las asíntotas de una función racional, como vimos, ahí había que aplicar límites, así que ahí aplicamos límites. Lo mismo que cuando tengan que determinar si una función es continua, también hay que utilizar límites. Entonces, dentro de esos temas ya está incluido límites, lo mismo que la regla de L'Hopital. Bueno, a ver, si escucho dudas, preguntas que tengan. Bueno, igualmente ya estuvimos ahí repasando uno de cada uno de los ejercicios similares al parcial. Así que bueno, los escucho si me quieren preguntar algo más, si tienen alguna otra duda. Mientras tanto, voy repitiendo lo que les dije hoy al principio con respecto al parcial. Igualmente yo después, y martes, les voy a mandar un recordatorio por las dudas. Bueno, ustedes están escuchando, pero si alguno no llega a estar, alguno que ya está ausente, el martes que viene a las 18 es el parcial, nos encontramos en la universidad. ¿Sí? No sé el aula que vamos a estar designados, pregunten en alumnos. ¿Sí? Y lleven lo necesario para poder resolver el parcial. Hoja, calculadora, tabla de derivadas, que la van a poder utilizar en el parcial. ¿Sí? El examen dura 2 horas. ¿Sí? Empezamos a 18:15 como mucho, ¿sí? Si está la mayoría, empezamos si quieren empezar un ratito antes, como ustedes prefieran, si no, hoy 18:15 como tarde vamos a empezar. Tienen 2 horas para resolver el examen, así que la metodología igual que el primer parcial. Ejercicios para desarrollar, como hicimos recién, y una vez que terminan el examen, también vemos, dependiendo, no, vamos a hacer varios. Una vez que terminan el examen, se pueden retirar. Igualmente voy viendo, capaz que si entregan rápido, se los puedo ir corrigiendo en el momento, pero bueno, eso lo veo más que nada en el momento. No, lleven la tabla, porque como hay varias derivadas, ustedes lleven la tabla de las derivadas con las fórmulas, no hay problema, ¿sí? Igualmente, fórmulas casi no hay, es la tabla de derivadas, ¿sí? Quizás la fórmula resolvente, eso sí, si alguno no la recuerda, lo escribo, pero lleven la tabla de derivadas porque eso sí, eso lo pueden tener. Así que, bueno, yo igualmente les voy a mandar un mensaje recordándoles el día del examen, el horario, y bueno, creo que nada más por decirles con respecto a lo que es el parcial, ¿sí? Recuerden que si el promedio les da 7 o más entre el primer parcial y el segundo parcial, promocionan la materia, no tienen que rendir el final, ya tienen la materia aprobada, ¿sí? Depende de la cantidad que sean, cómo vayamos con el tiempo, ¿sí? Se los corrijo ahí en el momento y alguno ya sabe su nota y su calificación final, pero bueno, eso va a depender de cómo vayamos con los tiempos, ¿sí? Si no, se los puedo corregir en el momento. A la clase siguiente, el 21, nos encontramos nuevamente y ahí sí hago la devolución de los exámenes y ya les voy a decir la calificación final, ¿sí? Pero les repito, si el promedio entre los 2 exámenes les da 7 o más, promocionan la materia, no rinden final. Si les da entre 4 y 6, tienen aprobada la cursada, ¿sí? Y rinden el final, ¿sí? Y si alguno
tiene que rendir el recuperatorio es el 28, del primer parcial, segundo parcial o de los dos, ¿sí? Y recuerden que por más que rindan el recuperatorio, la nota del recuperatorio reemplaza la primer nota del parcial, ya sea el primero o el segundo, reemplaza la nota del parcial y tienen la posibilidad de la promoción, ¿sí? Igualmente, cuando ya tengamos las notas, se los vuelvo a explicar y si alguien tiene alguna duda, me pregunta, ¿sí? Pero para que vayan sabiendo. Vemos cómo vamos con los tiempos. Si puedo, se los voy a... Ya capaz alguno entrega rápido, le corrijo el examen y ustedes ahí ya saben si aprobaron o no. Bueno, ahí les voy a ir diciendo, ¿sí? Pero si no, a la clase siguiente, igualmente les voy a mandar como la otra vez las notas de los exámenes, así que sí, capaz que el que aprueba y ya tiene la materia aprobada, no es necesario que vaya el 28 solo a ver la nota. Obviamente que si quiere ver el examen puede ir, no hay problema, pero a partir del 28 ya tampoco la asistencia la voy a tomar, solamente a las personas que necesiten hacer consultas para el recuperatorio. Bien. Bueno, los escucho. Si hay dudas, si hay consultas, si no, terminamos por hoy y ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, pueden utilizar el foro y si no, nos estamos encontrando el martes que viene. Profe, ¿sería posible si podíamos hacer un ejercicio de función racional? Sí, ya hicimos un ejercicio de función racional. ¿Cuál? Porque pasa que hoy yo entré tarde. Hoy entré a las 7:30, creo que entré hoy. Ah, claro, sí, fue lo primero que habíamos hecho. Bueno, hacemos uno. Por favor. A ver, ¿qué busco? No. A ver acá. Bueno. Bien. Profe, ¿Sí? tiene que subir la cámara. No, Ahí lo subo. Listo. Bien, entonces, primero, teníamos que determinar cuál iba a ser el dominio de la función. Recordemos que el dominio de la función van a ser todos los reales menos aquellos valores que hacen cero el denominador, ¿sí? Como hicimos en el anterior, si es necesario, podemos aplicar la fórmula resolvente para encontrar para qué valores nos da cero. En este caso, podemos hacerlo también, podemos aplicar Ruffini, o bien, si nos damos cuenta para qué valor nos da 0, simplemente lo vamos a poner. En este caso, fíjense en si x vale 2, el denominador nos va a dar 0. Y si x vale menos 2, también nos va a dar 0. Entonces, esos son los dos valores que tenemos que excluir del dominio. ¿Qué puede pasar? Que en 2 y en menos 2 tengamos una asíntota vertical. Entonces, para saber si tenemos una asíntota vertical, determinamos el límite de x cuando tiende a 2 de la función. Y resolvemos el límite. Recuerden, vamos a reemplazar a la x por el valor al que tiende. Entonces nos quedaría 2 por 2 al cuadrado más 3 por 2 más 2 sobre 2 al cuadrado menos 4. El denominador nos da 0. En el numerador, a ver, vamos a hacer el cálculo y nos quedaría
2 al cuadrado es 4, por 2, 8, más 2, 10, y acá nos da 6, 16. 16 sobre 0. 16 sobre 0 tiende a infinito. Por lo tanto, como este límite tiende a infinito, vamos a decir que tenemos asíntota vertical en x igual 2, ¿sí? Entonces, calculamos el límite de x tendiendo a 2, y como ese límite tiende a infinito, ahí vamos a tener la asíntota vertical. De manera similar, vamos a hacerlo ahora, pero calculando el límite de x cuando tiende a menos 2. De la función 2x cuadrado más 3x más 2 sobre x cuadrado menos 4. Resolvemos el límite, ¿sí? Acá vamos a reemplazar a x por menos 2. Nos quedaría 2 por menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 más 2. Y en el denominador nos va a quedar, a ver, borro esto un poquito, así no nos queda muy amontonado, menos 2 al cuadrado menos 4. El denominador tiende a 0, ¿sí? Porque era la raíz del denominador. Y en el numerador nos quedaría menos 2 al cuadrado es 4, por 2, 8, más 2, 10. Y acá nos queda menos 6. 10 menos 6, 4. 4 sobre 0. 4 sobre 0 tiende a infinito. Por lo tanto, tenemos asíntota vertical de menos 2. En este caso, en esta función, la función tiene dos asíntotas verticales. ¿Cuáles son las ecuaciones? Tenemos asíntota vertical en x igual 2 y asíntota vertical en x igual menos 2. Recordemos que para que exista la asíntota vertical, ¿sí? Tenemos que, lo hacemos mediante el cálculo del límite, ¿sí? Calculando el límite de x teniendo ese valor, y para que exista esa asíntota, ese límite tiene que tender a infinito, ¿sí? Si resolvemos el límite y no tiende a infinito, sino que tiende a un número, como nos pasó en el anterior, en ese valor no vamos a tener asíntota vertical. Para que exista el límite, la asíntota vertical, el límite tiene que tender a infinito. Y si me pide que escriba las ecuaciones de las asíntotas, las escribimos de esta manera. Bueno, ahí ya tenemos las dos asíntotas, ¿sí? Pudimos determinar el dominio de la función y al calcular los límites de x tendiendo a esos valores que excluimos del dominio, pudimos determinar si existe o no la asíntota vertical. Ahora, vamos a determinar la asíntota horizontal. Y para encontrar la asíntota horizontal, tenemos que calcular el límite de x tendiendo a infinito. Límite de x cuando tiende a infinito de la función 2x cuadrado más 3x más 2 sobre x cuadrado menos 4. Cuando queramos resolver este límite, o sea, reemplazamos x que tiende a infinito, nos va a quedar infinito sobre infinito. Y nos queda la indeterminación, ¿sí? Infinito sobre infinito. ¿Qué vamos a hacer? Para salvar esta indeterminación, ¿sí? Podemos dividir cada uno de los términos por la x de mayor grado, ¿sí? O, como es indeterminación, infinito sobre infinito, podemos aplicar L'Hopital, ¿sí? Como más sencillo aplicar L'Hopital porque se resuelve de una manera un poco más sencilla porque solamente tenemos que derivar el numerador y derivar el denominador. La derivada del numerador nos quedaría 4x más 3. Y la derivada del denominador nos queda 2x. Si yo quiero resolver este límite, otra vez nos queda infinito sobre infinito. Aplicamos nuevamente el L'Hopital. Nos queda el límite de x tendiendo a infinito de x. La derivada del numerador nos queda 4. La derivada del denominador, 2. 4 sobre 2. Este límite tiende a 2. Como nos dio un valor, quiere decir que cuando x toma valores que son muy grandes, se está acercando a 2 de y. Por lo tanto, tenemos asíntota horizontal en y igual 2.
¿Sí? Entonces, pudimos determinar de esta función racional cuál es el dominio, ¿sí? ¿Y cuáles son las asíntotas? Escribimos las ecuaciones de las asíntotas verticales y la asíntota horizontal, ¿sí? Cuando vayamos a determinar cuáles son las asíntotas, lo tenemos que hacer mediante límites, o sea que los límites tienen que estar resueltos. Y si nos queda la indeterminación, ¿sí? 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ahí podemos aplicar L'Hopital. Claro, si acá nos hubiera dado infinito, ¿qué pasa? No tiene asíntota horizontal, ¿sí? Si acá es cuando calculamos el límite tiende a infinito, no tiene asíntota horizontal, esa función es probable que tenga asíntota oblicua. Pero como les dije, en este parcial no se va a evaluar asíntota oblicua, sino que es solo vertical y horizontal. Era eso lo que me preguntabas, ¿no, Tomás? Ahora que releí la pregunta, si este límite tiende a infinito, ahí no vamos a tener asíntota horizontal, sino que, bien, perfecto, bien. Bien. A ver, ¿se entendió? ¿Quieren preguntarme algo? Fíjense que acá estuvimos para trabajar con esta función racional, ahí incluimos lo que es límite y también la regla del L'Hopital para salvar la indeterminación. ¿Sí? Recuerden, L'Hopital lo podemos aplicar siempre que sea indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, derivando el numerador y derivando el denominador. A ver si quieren hacer alguna otra pregunta. A ver si se entendió, si quieren que reveamos algo. A ver, los escucho. Profe, Sí. usted nos dijo que íbamos a ver continuidad y función racional. ¿Y cuál era el otro tema que íbamos a ver? En derivadas. Ah, dale. Que fue, bueno, derivadas, que es lo que estuvimos viendo en los ejercicios anteriores, o sea, derivadas para el estudio de funciones y las derivadas cuando trabajamos con las derivadas de las funciones compuestas. Sí, sí, si nosotros excluimos del dominio un valor, ¿sí? O dos valores, como hicimos en esta función, o si fueran tres valores, tenemos que calcular los límites de todos esos valores que se excluyen del dominio para saber si hay o no asíntota vertical. Sí, con todos los valores que nosotros excluyamos del dominio, tenemos que calcular todos los límites. Y dependiendo de lo que nos dé el límite, vamos a poder determinar si hay asíntota vertical o no. Sí, claro, exactamente, porque si nosotros excluimos tres valores o dos valores o lo que sea, tendremos que fijarnos si en todos esos valores tenemos o no asíntota vertical, como si fuéramos a graficar. Bien, perfecto. Bien. Bueno, a ver. Bueno, los escucho. Si me quieren preguntar algo más, si quieren que alguna duda que haya ahí quedado dando vueltas, los escucho.
Bueno, sí, es cuestión de ahora practicar y como les decía, cuando vayan a practicar, focalícense en, digamos, en ejercicios que sean similares a los que estuvimos viendo hoy. Si ven algo que sea medio rebuscado, no tanto, sino, por ejemplo, ecuación de la recta tangente con una función polinómica, estudio de funciones también polinómica, alguna función, la derivada de alguna función compuesta, después lo mismo que funciones racionales, bueno, ahí practican con cualquiera de las funciones racionales, ¿sí? Para encontrar las asíntotas, pero bueno, no, igual los ejercicios que están en el módulo son similares a los que van en el parcial, ¿sí? Y resuelvan los que están en el aula, en los cuestionarios, porque eso les va a servir para practicar. Además, como ya les va a dar la respuesta, ahí van a estar orientados para ver si lo hicieron bien o no, ¿sí? Y bueno, ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, pueden utilizar el foro para ver las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Así que bueno, si quieren preguntarme algo más, preguntan, acá estoy, y si no, terminamos por hoy, como ustedes digan, ¿sí? Bueno, Pepe, buenas noches, hasta el martes que viene. Nos vemos en la Buenas noches, universidad. profe. Chao, buenas noches. Chao, profe. Chao, buenas noches, buena semana.